Dios les continúe bendiciendo. ¿Cómo están? Gloria sea el nombre de Dios. Nos sentimos contentos. No te había saludado, pastor. Dios te bendiga. Nos sentimos contentos de verdad por esta oportunidad que el Señor nos ha dado para poder estar acá y traer un mensaje en el marco de esta temática de la familia. Un mensaje retador. Pues como estaba conversando en estos días con el pastor Ramos, de verdad que aun cuando también en los años anteriores hemos tratado el tema de la familia, más en estos tiempos, tenemos que, como decía Pablo, no me canso de repetirles las mismas cosas y las mismas cosas y las mismas cosas. Entonces nosotros necesitamos estar recordando los principios sobre los cuales estamos fundamentados, porque el que oye mi palabra y las hace le consideraré como un hombre prudente que puso su casa sobre la roca y vinieron vientos, vinieron lluvias, corrieron ríos y su casa no cayó. Pero quien escucha mi palabra y no la hace le consideraré un hombre insensato que puso su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los ríos, vinieron las lluvias, crecieron los ríos, su casa fue destruida y la ruina fue grande. Entonces nosotros estamos cimentando, cada vez que hay alguien que se pare aquí, un miércoles o un domingo, estamos cimentando, consolidando su vida en Cristo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Bien, en el marco de esta temática, hoy traigo un tema en el que tuve que dar bastantes vueltas. Porque como no soy psicólogo, entonces había que leer un poquito más de lo normal. Y este mensaje yo lo he titulado Una herencia nefasta en la familia: el rechazo. El rechazo. Así que les voy a invitar que por favor abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Versículos 27 y 28. Génesis 25, 27 y 28. Si nada se lo impide, pongámonos de pie, leemos la palabra de Dios. Son apenas 2 versículos y luego los próximos 35 minutos me toca a mí, o 45 junto con la administración. Génesis 25, 27 y 28 dice de la siguiente manera: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Pueden tomar su asiento. Yo me imagino que todos aquí conocen quién es Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, un inventor norteamericano del siglo XIX. Nació en 1848, si mi memoria no me falla. Y él tiene en su haber el hecho de ser uno de los grandes genios en el campo de la ciencia del siglo XIX. Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo, la bombilla eléctrica, inventó técnicas de sonido, fabricación en serie, instaló y creó centrales eléctricas, el kinetoscopio, en fin. Thomas Alva Edison tiene en su haber registrados 1093 inventos patentados. 1093 inventos patentados. Pero cuando Thomas Alva Edison era un niño de 3º o 4º grado, él un día le llegó a su mamá con una carta. Y le dijo: mamá, el maestro te envía esta carta y me dijo que solamente tú la deberías leer. En ese momento, la señora Nancy Matthew Elliott, su madre, tomó la carta y cuando la leyó, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y ella le dijo, y el muchachito le decía: ah, mami, ¿qué dice la carta? Y ella le dijo: hijo, la carta dice lo siguiente: su hijo es un genio. Y no tenemos en esta escuela maestros lo suficientemente preparados para atenderlo. Le recomendamos que lo eduque usted en su casa. Pasó el tiempo, la madre de Alva Edison murió y ya Edison, en pleno apogeo de su carrera investigativa y de desarrollo de distintos estudios, un día se acerca hasta la casa de su madre
Ya su madre había muerto y comenzó a buscar entre las cosas, estaba buscando algo y él encontró una carta amarilla, polvorienta, y cuando él la abre, esa carta decía lo siguiente: estimada señora Nancy Matthew Elliott, su hijo es mentalmente deficiente. No podemos permitir que siga estudiando en nuestra escuela. Queda expulsado. Y cuando Tomás Alva Edison, a sus 50 y pico de años, lee eso, él tomó esa carta y escribió en su diario lo siguiente: Tomás Alva Edison era un niño mentalmente deficiente cuya madre lo convirtió en el genio del siglo XIX. ¡Qué tremendo! Y aun cuando el título de este mensaje es tan retador, precisamente esta carta que esa mujer recibió fue un testimonial de rechazo. Un testimonial de rechazo, y no quiero imaginarme yo cómo sería lo que hoy los psicólogos llaman el bullying. O sea, la tomadera de pelo, la burla con aquel niño que supuestamente era diezmado en su desarrollo cognitivo. Sin embargo, el valor, la entereza, el coraje, la personalidad de una madre puso a escribir derechos sobre las líneas torcidas de su hijo. Amados hermanos, el rechazo es una cárcel del enemigo. Y en nuestras familias nosotros podemos ver que podemos encontrar, si nos ponemos a esculcar y a hurgar y a investigar, nos llevaremos grandes sorpresas de muchos rechazos. Y esos rechazos hieren el alma, y esos rechazos pasan factura. Pero ¿qué es el rechazo? Y tengo que avanzar rápidamente porque nada más son 35 minutos y bueno, estamos en sujeción. ¿Qué es el rechazo? El rechazo consiste en separar de sí algo o alguien. Rechazo es cuando tú te apartas de algo o te apartas de alguien. ¿Ok? Es una manera activa de deshacerte de algo. Ahora, ¿cuáles son las raíces del rechazo? Bueno, hay algunas que podemos nombrar: hijos criados fuera de la familia o criados con un familiar cercano por distintas índoles, porque el papá se murió, porque el papá salió del país, porque la mamá no está, porque se divorciaron, lo que sea. Hijos nacidos por embarazos no deseados, es decir, por producto de un ultraje o una violación, por fornicación a edad temprana, o por una noche de copas, una noche loca, como decía María Conchita Alonso, ¿no? Y también otras de las raíces del rechazo pueden ser hijos nacidos con un sexo no deseado. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el tecnológico, por allá por los años 85, antes de ingresar en la universidad, yo estudié con una muchacha china y hoy estaba echándole cabezas al nombre, porque el nombre no me acuerdo, no sé si era Zulin, algo así. ¿Y saben qué significaba el nombre? Yo me quedé frío cuando ella me lo dijo. El nombre significaba: pensé que serías varón. Ese era el nombre de la muchacha. Pensé que eras varón. Amados, hay algunos aspectos generales del rechazo. Hay algunos aspectos fundamentales. Primero, como lo dije, es una herida emocional en donde la persona que es rechazada no se siente ni incluido, ni aceptado, ni amado. Es alguien que no termina de encajar, que no encuentra lugar en el grupo. Una causa del pasado es una causa del pasado que en el presente se mueve en dos extremos. Padres que vienen de ser rechazados piensan o tienen el pensar: bueno, mis hijos no van a pasar tan bien por lo que yo pasé, y se van al extremo de sobreproteger o de ser excesivamente permisivo, ¿verdad? O de darles e incluso darles de todo a sus hijos, o aplican el mismo patrón, caso contrario, el mismo patrón riguroso, prusiano, exigente, disciplinado, extradisciplinado que le aplicaban a él. Ahora, consciente o inconscientemente, los que son rechazados culpan a sus padres de sus infortunios y de sus derrotas en la vida. Incluso llegan a veces al extremo de no perdonar, aun cuando de pronto tengan contacto con sus padres, allí está muy escondida
en lo más profundo, como diría Pablo Neruda, donde se esconden o se mezclan las raíces con las sombras, allí hay todavía aquella espina de que papá me castró, papá me hacía esto o mamá me hacía esto. El rechazo implica que no han sido satisfechas ciertas carencias básicas como amor y aceptación para que también ayuden a constituir un cuerpo y mente sano. Todo rechazo produce desconfianza y duda. El que es rechazado de por sí, de entrada, es desconfiado y duda de todo, no cree en nadie. Y el rechazo daña, y esto es lapidario, daña la capacidad de dar y de recibir amor. Nosotros vamos a ver ahora algunas manifestaciones de rechazo entonces en la familia. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de rechazo en la familia. En Génesis capítulo 21 del 6 al 14 nosotros encontramos a Abraham. No lo voy a leer por razones de tiempo, pero allí si usted lo busca con calma se dará cuenta que Abraham en ese texto, por presiones de Sara, toma la decisión de expulsar a Ismael, que era el hijo que él había tenido con ella, con Agar. Porque Agar era esclava de Sara y como a Sara se le dio la promesa de que iba a tener un hijo y pasaba el tiempo y no lo concebía, entonces Sara le entregó a Abraham, le dijo, bueno, tenme el hijo con la esclava. Y Abraham no lo pensó dos veces y se metió en la tienda con Agar, ¿no? De ahí nació Ismael y de Ismael vienen todos los árabes. Y por supuesto ya sabemos perfectamente el rollo que hay entre árabes y judíos desde hace más de 5,000 años. Entonces, eso nosotros lo encontramos allí, pero cuando Abraham toma la decisión, él le dice, vete. Y le dice a Agar que tome a su muchacho, le dio pan y un odre de agua y la despidió. Entonces ahí hay un rechazo, Así sea presionado porque él amaba a su hijo, sin embargo, producto de la presión de la mujer, porque es que también Agar era de armas tomar y se pavoneaba y el muchachito molestaba a Isaac y todo esto. Ese es un primer caso. Un segundo caso nosotros lo encontramos allí mismo en Génesis del 27 al 28, que fue el que leímos, con Isaac. Isaac, dice allí, amaba más a Esaú y no amaba tanto a Jacob. En cambio, Rebeca, su esposa, amaba a Jacob. Y muchas veces nos encontramos en nuestras casas donde siempre hay cierta predilección por alguno. Y créanme algo, eso afecta y hiere. Porque hay dos tipos de rechazo. Un rechazo manifiesto, que es explícito, que es descarnado, que es directo, que se vuelve real y que plenamente el niño lo puede identificar y es visto por otros, pero ignorado por el padre o la madre. A veces inconscientemente el padre o la madre rechazan al hijo, inconscientemente, pero el hijo se da cuenta. Y el encubierto es también tan dañino como el anterior y le resulta difícil al niño identificarlo, porque el padre o la madre lo camuflajea. Sin embargo, es visto por otros y también es difícil de enfrentar. Ahora, hay dos reacciones frente a lo que es el rechazo paternal. ¿Ok? Hay dos reacciones. O uno, los muchachos, el que es rechazado, decide que va a ser idéntico a su padre y le va a aplicar el mismo régimen a los hijos. O lo opuesto. Es decir, llega a ser en extremo permisivo y súper conservadores. Y hay otro caso de rechazo, y este es tan duro como los otros, y yo diría que un poquito más. Y es el caso de Jacob, que lo encontramos en Génesis 37 del 31 al 34. ¿Por qué? Porque Jacob amó a José por encima de los 11. Jacob prefirió a José por encima de los 11. Jacob se llevó por la torera a los 11 hijos que había tenido, y porque el corazón se lo había ganado José. Él tenía a José en su corazón. Entonces vemos que la Biblia se nos habla a nosotros precisamente de rechazo en la parte paterna. Ahora, muchos niños cuando sienten esto se sienten vulnerables y en ellos se genera una crisis de autoridad. Y por eso es que ellos comienzan a ser rebeldes en los colegios. Amados, y a veces también nosotros los padres en estas épocas tan modernas
como dice por ahí un predicador que bueno, es aceptado en algunas partes y en otras no. Él dice, yo formo parte de una generación que está de salida. Yo formo parte de una generación donde cuando el maestro mandaba una nota, yo me ponía a temblar porque yo sabía que mi mamá no se iba a poner de mi lado, sino que se iba a poner del lado de la maestra. Y es precisamente eso. Hoy en día con la modernidad, entonces, hoy hasta los alumnos pueden demandar. De hecho, en Estados Unidos, una de las profesiones con más alto nivel de deserción es la educativa. Porque un profesor tiene que caminar con zapatos de plomo en un lago de cristal. Porque si medio le dice a algún niño, un muchacho lo puede poner en la seccional, lo llevan al tribunal y pierde su trabajo y hasta le quitan la licencia para trabajar y todo lo demás. Entonces, sin embargo, una advertencia. Cuando nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a respetar a sus maestros y profesores, anótelo, en un mañana a usted no lo va a respetar. Porque los profesores y maestros tienen un referente de autoridad. Y si nosotros no les enseñamos a ellos que aparte de mamá y papá hay otras autoridades, estamos generando un delincuente en potencia. Dios nos guarde, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay ausencia de padre o madre, entonces el hijo busca la forma y la manera de llenar esa carencia, de llenar ese vacío, y ahí es cuando nuestros muchachos caen en drogas. O de pronto caen los varones en homosexualidad, porque como no tuvo un padre referenciado, no tuvo un padre en la casa, entonces él inconscientemente va a buscar un papá sustituto en una pareja. ¿Están aquí o se fueron? Igual sucede con el caso de las niñas. Si a lo mejor se criaron por X o por Y, la mamá se fue del país para buscar un trabajo, qué sé yo, y los muchachos se van criando así, entonces pueden caer en lesbianismo porque están buscando una mamá sustituta. O incluso las extravagancias juveniles de ponerse el piercing, de tatuarse, de meterse a emo, a posmo, en fin. ¿Qué son esas manifestaciones? Son gritos desesperados de un hijo que quiere la presencia de un padre o una madre. Entonces, eso es lo que nosotros vemos lo que podemos ver rápidamente, lo que nos muestra la Escritura sobre lo que es el rechazo paternal. Pero hay otro tipo de rechazo que está ahí en el bosquejo, y es el rechazo fraternal. Y en ese sentido, uno de los mejores ejemplos es el de José. El de José. En Génesis 37, que está consagrado en Génesis 37 del 18 al 24 y el 28. Y ese sí lo voy a leer para ustedes. Génesis 37 del 18 al 24. Dice: y cuando ellos lo vieron de lejos, está hablando de los 11 hermanos, de los 10 hermanos de José. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Usted sabe que José tenía sueños. Lo que pasa es que él de bocón, por la inmadurez, él lo dijo delante de quien no debía. Así que, hermanos, cuando Dios le revele cosas a usted, sepa a quién se las va a decir, porque la envidia tiene oídos bien afinaditos. ¿Ok? Entonces, sus hermanos le agarraron la tirria a José. Entonces dice aquí en el versículo 21, y cuando Rubén oyó esto, en el versículo 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos Rubén, el mayor de todos, el primogénito de Jacob. Dice, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, que se le había dado su padre, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Esta es la típica narración de la Biblia, donde nosotros vemos rechazo fraternal, rechazo de los hermanos. Y frecuentemente el rechazo viene principalmente de padres, hermanos o familiares cercanos. Casi siempre viene así. Y luego posteriormente se puede dar a nivel de los esposos, o cuando se casen, quiero decir. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, aunque José estaba en un ambiente de rechazo permanente, su espíritu estaba incólume. A él no lo afectaba eso. ¿Sabe por qué? Porque José sabía quién era él. Porque José sabía
quién era Dios y porque él había puesto su confianza en Dios. Y por todos los espacios que él pasó, por el pozo, por casa de Potifar, por la cárcel, hasta llegar al trono, dice la escritura, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Y déjame decirte que en el momento más oscuro, cuando estés pasando por una prueba, créelo, fuiste comprado con la sangre del Cordero. Dios va a estar contigo y te va a sacar a flote. No te va a dejar encerrado en la cisterna, sino que te va a sacar de allí, porque estamos en el propósito de Dios. Amén. Ahora, cuando ya Jacob se estaba apagando, ocurre un acontecimiento en la vida familiar donde José se le para firme al rechazo. Y fue cuando allá en Génesis 48 del 11 al 19, no lo voy a leer, cuando él le lleva a sus hijos Manasés y Efraín, se los lleva a su padre. Dice la escritura que su padre, como pudo, se levantó y entonces le dijo una oración. Le dijo algo allí, voy a leerlo porque en verdad es hermoso, discúlpenme, ¿no? En Génesis 48 del 11 al 19 dice: y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Y entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, porque estaban frente a frente, ¿verdad? Y su mano y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Y entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, él cruzó los brazos. Entonces dice aquí: y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José, y aquí está la reacción de José, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. José vino y sacó unos cauchos y le dijo: papá, estás equivocado, esa no es la mano que tú debes poner. Dice aquí: asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Allí estamos hablando de un evento bastante fuera de lo común, pero un evento donde se nos revela a nosotros la soberanía de Dios. Y no nos vamos a meter ahora a hablar sobre las implicaciones que esto tenía, porque esto es una tipología de lo que iba a pasar luego con nosotros y con el advenimiento del Redentor y la unión de todos los pueblos lavados por su sangre y todo lo demás. Pero lo que sí podemos nosotros rescatar aquí es que por encima de nuestros errores, aún en la supuesta equivocación de Jacob, Dios siempre va a llevar a cabo sus designios y sus propósitos. Aquí lo rescatable es la actitud de José, de querer evitar que sus hijos pasaran por rechazo como él también había pasado. De querer evitar, porque él sabía que Abraham echó fuera a Ismael y hubo rechazo allí para quedarse con su hijo natural, su hijo biológico. Luego también el mismo Jacob, él sabía de Isaac y su madre tenía predilección por él y no por el otro. Y entonces José, sabiendo esto, dijo: yo no quiero, papá, que mis hijos vayan a pasar por lo mismo. Él quiso meter el freno, pero bueno, el viejito ahí hizo lo que tenía que hacer. Amado, un rechazado, hablando del rechazo fraternal, para ser aceptado por sus hermanos, va a hacer lo que sea para congraciarse con ellos. Lo que sea, va a hacer lo que sea. Y por eso los que son rechazados por sus hermanos asumen uno u otro polo, o tienden a victimizarse y asumen el papel de Calimero: pobrecito yo soy la víctima, ayúdenme, métanme la mano, yo no puedo con esto. O se van al otro extremo, es decir, se vuelven extrovertidos al máximo, y entonces lo que quieren tienen una necesidad insaciable de ser vistos, una necesidad insaciable de ser reconocidos, una necesidad insaciable de exigir aceptación, una necesidad
insaciable de que la gente sepa que Él es el rey del arroz con pollo. Amén. Tienen necesidad incluso de hacer cosas y obras y buenas obras para que vean que Él es un buen cristiano. Pero no porque está haciéndole un servicio a Dios. Yo quiero decir lo siguiente: si uno está haciendo obras y no las está haciendo para el Señor, esas son obras muertas. Holy God. Ok, ahora, por último, bueno, y por supuesto esas personas también son adictos a los likes. Yo puse una publicación y el pastor de la iglesia no me ha dicho que sí, que está like. O sea, hello, ¿no? Yo necesito, y puse algo en el estado y me respondió media iglesia, pero el pastor de los jóvenes no me dijo nada. Lo voy a execrar, ¿no? Entonces, amados, son adictos al reconocimiento. Ahora, vamos a ver el tercer rechazo, y es el rechazo matrimonial. El rechazo matrimonial, y en este caso, lo siento muy callado. En este caso voy a tomar el episodio de Jacob otra vez con Lea. Y esto es fundamental. Esto es tremendo. En Génesis 29, del 20 al 30, nosotros leemos el caso de Jacob y Lea. Para hacerle el cuento rápido, ustedes saben que Jacob se fue donde su tío Labán, conoció a Raquel, se enamoró de ella. Raquel significa oveja. Mosca con el Cristo que es de plata. Oveja significa Raquel en hebreo. Conoció a Raquel, se volvió loca por ella, pero entonces él llegó a un convenio con Labán y Labán le dijo: ok, yo te puedo dar a mi hija, pero tienes que trabajarme 7 años. Jacob arrancó a trabajar y le echó plomo 7 años, y dice que los días se le hacían cortos porque él estaba fascinado con Raquel. El día de la boda, entonces Labán hizo un banquete y bueno, y le preparó la tienda con una quinzá y todo lo demás. Y entonces, bueno, apagaron todas las luces para que no se viera la trácala. Y no le metieron a Raquel en la tienda, sino le metieron fue a Lea, a la hermana mayor de Raquel. Lea en el original significa cansada. La cansada. Resulta y acontece que al otro día, cuando se despierta Jacob y mira hacia al lado, ve que no es Raquel, sino que es Lea, y va y le reclama y le dice: ¿por qué me haces esto? Y él dijo: lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre que siempre primero hay que quemar el cartucho de la mayor y después va la menor. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque yo sé que trabajaste 7 años por Raquel. Date esta semana con Lea y ya la semana que viene te entrego a Raquel. Eso sí, me vas a trabajar 7 años más. Dura negociación esa, ¿no? Pero como el tipo estaba súper enamorado de Raquel, él le echó pierna. Él sabía Labán sabía que Jacob iba a acceder. Entonces, ahora imagínense ustedes, claro, nosotros estamos en una sociedad moderna, aquí no se aplica la poligamia, este no es el salón del reino de los santos en los últimos días de Jesucristo, ¿verdad? Usted me entendió, es el que tenga ojos que entienda. Nosotros y el mundo en general practica la monogamia, salvo ciertos en los países musulmanes. Ok, ahora imagínense ustedes la situación. Lea en la misma casa con Raquel, y dice la Biblia que Jacob amaba, y todo el cariño de Jacob era para Lea, para Raquel. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta y acontece que a la cansada Dios le dio le metió una ametralladora en el útero. Pum, 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 pum. Le dio 6 muchachos a Jacob. Y en cambio la amada tenía cerrado el grifo. Nada, por ahí no pasaba nada. Entonces imagínense ustedes eso. Y Lea buscaba la forma de congraciarse con su marido. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Lea tuvo sus primeros 3 hijos, allí en los nombres de los 3 hijos nosotros vemos cómo está reflejada la lucha personal y espiritual de Lea. La lucha personal y espiritual. ¿Por qué? Al primer hijo lo llamó Rubén, y Rubén significa mira un hijo. Rubén, mira un hijo. El segundo hijo se llamó Simeón, que significa oído, atiende. Oído, atiende. El tercer hijo se llamó Leví, que significa únete. O sea, cada vez que ella gritaba a los muchachos y se ponía a los Jacob: Jacob, mira, un hijo. Jacob, óyeme. Y estaba llamando al hijo, pero la indirecta era para él. Únete, vente para acá. Y nada, no le hacía caso. El amor de él era con ella.
¿Ustedes no ven el rechazo que ella pudo haber estado sintiendo? De hecho, el nombre, la cansada, quizá a lo mejor estaba cansada de esperar hasta que Labán tuvo el chance y le metió a Lea por en medio le metió ahí ese strike con esa curva. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? A partir del cuarto hijo, ya el discurso de Lea cambia. Y entonces nace Judá, que Judá o Yehudá significa alabanza. Es decir, ella se dio cuenta, ella dijo: yo no voy a estar esperando más amor de Jacob. Yo me voy a enfocar en el Dios de Jacob. Yo me voy a enfocar en el Dios que me hizo fértil. Yo me voy a enfocar en el Dios que es bueno, que es todopoderoso. Yo no voy a estar mirando a los hombres, no voy a estar agradándole a Él. Yo voy a querer exaltar y glorificar y alabar y bendecir el nombre de Dios. Luego vino otro hijo que se llamó Isaacar. Isaacar significa recompensa, porque Dios recompensa a los hijos que le honran. Y como ella le había dado alabanza con su hijo anterior, ahora Dios le estaba ella sentía que sus hijos eran una recompensa, independientemente de que ella fuese feliz o no. Era una recompensa. Y por último, tuvo un hijo que se llamó Zabulón, el sexto, que significa habitando juntos. Fíjense cómo cada uno de esos nombres nos van dando cuáles eran los estadios emocionales de ella. Que ella comenzó enfocada en el hombre. Amada hermana, el amor no se mendiga. Usted ese es su puesto. Cuestión de dignidad. No hay tiempo para discutir estas cosas. Pero veamos el ejemplo de Lea. Lea se enfocó. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Dios la honró. ¿Sabe cómo la honró? Con lo que dice Zabulón en su nombre, estando juntos. Resulta que Raquel por fin pudo salir embarazada. Y Raquel tuvo trabajo de parto y muere en el parto. Raquel muere en Belén, en el camino a Belén, en Efrata. Allí muere Raquel. Es decir, la oveja murió en Belén, de donde iba a nacer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, qué hermoso eso. Aplauda a Cristo con gozo. Amén. Porque aún en medio de los momentos difíciles Dios se glorifica. Y entonces quedó Lea. Y al final entierran los huesos de Jacob con los huesos de Lea en la misma tumba, allá en Macpela, en el campo de Macpela, donde estaban enterrados Abraham y Sara. O sea que Lea tuvo el honor de estar enterrada con los suegros y con el marido que nunca la quiso, pero que él tenía cierto afecto por ella. Y Jacob pidió que lo enterraran allí, y él dijo: porque allí están enterrados los huesos de Lea. Amados, un rechazado en el marco del rechazo matrimonial encuentra difícil reconocer quién le ama y cómo devolver ese amor. Por eso muchas veces hay esposos o esposas que se vuelven controladores, se vuelven celópatas. Y entonces, ¿y quién te está llamando? Y ese teléfono, y ahora a cada rato te están llamando. Ajá, te está llamando el mecánico. Yo quiero conocer al mecánico. Muéstrame la foto del mecánico. ¿Dónde estás? En el centro comercial. Escribe en un papel fecha, hora y lugar en donde estás metido. ¿Sucede o no sucede? ¿Verdad que sí? La gente se vuelve controladora, se vuelven invasivos, quieren estarle revisando el teléfono. Bueno, mi teléfono no tiene clave, mi esposa lo puede ver cuando ella quiera, porque como uno no anda en malos pasos. Pero hay hermanas que cuando el esposo pone un patrón o pone una clave, se le prenden todas las baterías antiaéreas. Y si son celópatas, más todavía. El que es rechazado también es incrédulo. Es dubitativo, duda de todo y es dependiente de los otros. Amados, todos en algún momento nos hemos sentido así. Ahora cierro con esto, las consecuencias del rechazo. Las consecuencias del rechazo. Las consecuencias del rechazo las quise clasificar en dos tipos: consecuencias personales y sociales y consecuencias espirituales. Las consecuencias personales las voy a leer rapidito porque apenas me quedan 10 minutos. Dice, podemos encontrar entre las consecuencias baja autoestima, pobre concepto de sí mismo. Una persona rechazada tiene un muy bajo concepto de sí mismo. Segundo, una infravaloración. O sea, él siente que vale muy poco. Tercero, sensación de incapacidad y de orfandad.
que está solo por la vida, que Dios se olvidó de él, que el ticket de él no está en el cielo y por eso nunca le sale nada bueno a él. Sentimiento de odio o de desprecio por sí mismo. Se mira en el espejo y dice: Dios mío, tengo esta barriguita que ella es preocupante con los dos flotadores a los lados. Yo no era así, yo antes, hace 4 años no era así, yo vivía en el gimnasio y qué sé yo. Y se odian. Y entonces vemos los casos de bulimia y de gente que se abstiene radicalmente de comer. No se aceptan a sí mismos. O también una desconfianza permanente. Introversión, personas que más bien se vuelven súper tímidas, encerradas. Gente con celos, con timidez, con dudas, con sentido de culpa. Se sienten culpados por todo y de todos. Otras personas que tienen tolerancia extrema. Como decía por ahí una obra de teatro que tenía Mimi Lazo hace algunos años allá: no seré feliz pero tengo marido. Le aguantan al marido infidelidades, golpes, malos tratos, agresividad verbal. Se vuelven tolerantes porque, bueno, para no quedarme sola prefiero calarme al loco este. Amados, no saben decir que no los que son rechazados para poderse congraciar. Tal cosa, sí, aún expensas de su propia dignidad, no saben decir que no para congraciarse con la gente. Tienen tendencias a victimizarse. Tienen o se victimizan o más bien caen en un excesivo narcisismo y se creen que tienen la autoridad total y que su palabra es inviolable, que tienen la razón en todo y la quieren imponer a trocha y mocha. O también tienen una extrema sensibilidad ante las palabras u observaciones que otros le hagan. Si un hermano le dice en el estacionamiento: hermano, mire, no puede estacionar. ¿Cómo que no puedo estacionar aquí? Yo soy miembro de la iglesia de Filadelfia. Y los hermanitos de seguridad: bueno, está bien, hermano, deje el carro ahí. El que venga lo pondrá de lado, ¿no? Se toman todo personal. El rechazado se toma las cosas personal. Los hermanitos de estacionamiento, por nombrar apenas algunos, ¿no? Están haciendo su trabajo. Póngase en la posición de ellos y imagínese usted a la 1 de la tarde un domingo allá para ver si se va, y que fuese usted el que esté allá para ver si a usted le va a gustar que le salgan con una taja perro de ese calibre, ¿no? Sensación de indignidad para recibir algo u obtener algún logro. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias espirituales? El rechazado tiene siempre problemas para aceptar la paternidad y la cobertura. Le gusta el pastor, pero no le gusta el padre espiritual. Porque el pastor predica y él no me conoce porque yo estoy sentado ahí, yo me voy y no regreso hasta el otro domingo. En cambio, el padre espiritual te llama y te dice: hey, ¿cómo anda la cosa? Hey, ¿cómo estás en esto? Hey, ¿cómo te va aquí? Hey, te vi que hiciste tal cosa, no me parece que le contestas así a tu mujer, tal. El padre espiritual hace eso. El que es rechazado no soporta la paternidad y la cobertura. Muchos rechazados tienen problemas para someterse a la autoridad pastoral. Se les hace difícil confiar en Dios. Muy difícil. Son cristianos más por nominales que otra cosa. Incluso les cuesta muchísimo entender y aceptar la gracia de Dios. Y caen en legalismo. Que ese es el talón de Aquiles de la soteriología o de la teología de la salvación de los católicos romanos. Que ellos te dicen que está bien, tú tienes que tener fe, pero con las obras es que tú complementas el paquete y te salvas por obras. Entonces ellos tienen que hacer obras y obras. Incluso los testigos de Jehová también se salvan por obras. Entonces tienen que hacer obras. Por lo general, un rechazado hace eso. Acuérdense lo que habíamos dicho al principio: necesitan proyectarse a como dé lugar. Les cuesta entonces muchísimo confiar en la gracia. Pero en el Evangelio Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Amado, amén. Del rechazo vienen, oído al tambor, la desobediencia. El que es rechazado, se siente rechazado, viene la desobediencia, la rebelión, la rebeldía, la falta de sujeción, la apostasía, el rechazo a la presencia del Espíritu Santo. Ora y siente que el Espíritu Santo no le está escuchando. Y en ese marco no dudo que un espíritu inmundo se valga de eso. Se valga de la tristeza profunda, de la sensación de que no encajas, de que eres despreciado. Mírate, fíjate, el pastor te pasó por enfrente y ni te saludó. Es que tú eres el niño de nadie. Pero te voy a dar una noticia.
Jesús también fue víctima de rechazo. Jesús fue víctima de rechazo. En Mateo 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, ¿qué leemos? Arrancando Mateo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. David también era un rechazado. Y hay algunos estudiosos que dicen que David, al ser el séptimo de 8 hermanos, él era rechazado y muchos de sus hermanos lo menospreciaban. Mucho, bueno, de hecho, cuando lo fueron a buscar, cuando él fue con el rollo aquel de Goliat, o cuando fueron incluso a ungir al nuevo rey de Israel, sí, ya tengo un hijo por allá pastoreando las ovejas de la familia, pero no creo que se vaya a ser rey de Israel. Le dijo Samuel: tráemelo, porque las cosas Dios no las ve como las vemos tú y yo. Dios sabe cómo verlas. Y me encantó muchísimo la predicación del pastor Juan Ramos la semana pasada, cuando él dijo cuántas veces le habló Dios a María para decirle de su concepción. Una sola vez. María creyó y para adelante. A José tuvo que hablar con él 3 veces. Porque allá en Mateo capítulo 1 versículo 16 dice que él tenía la intención de dejar a María y la iba a dejar secretamente para no infamarla. Él entró en ruido, él cayó en un conflicto interno tremendo. Y él estaba haciendo los preparativos para arrancar. Y cuando nosotros leemos en Lucas 3:23 la genealogía, es más, en Lucas 1:16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María. No te dice padre de Jesús, marido de María. Fíjate cómo el Espíritu Santo, porque la Biblia es inspirada de tapa a tapa, es tan cuidadoso en guardar la honra de Jesús. Y allá en Lucas 3:23, en la genealogía que presenta Lucas, dice: hijo, según se creía, de José. Dios siempre guardando aquel origen prodigioso del nacimiento de Jesús. Ahora, Jesús fue rechazado. Incluso en una discusión con unos fariseos, le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, le dijeron: nosotros no fuimos concebidos como fuiste concebido tú. O sea, que se regó la cosa. Nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. Y por allá salió Juan el Bautista: si es por Abraham, Dios saca pero hijos de las piedras. Así que no se confíen en el linaje ni en la sangre. Gloria sea a Dios por eso. Amados, estaba profetizado que Jesús iba a ser rechazado. Isaías 53, 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. En Mateo 10:36 Jesús dijo: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. En Mateo capítulo 3 versículos 20 y 21 dice que su familia pensaba que él se había vuelto loco, que él estaba fuera de sí, Solamente María era la que creía en Jesús. Todos los demás, los hermanos, allá en Marcos 3, cuando él está predicando en Nazaret, lo fueron a buscar, a sacarlo de la sinagoga, porque sabía que lo iban a matar. O que había la intención de matarlo, que al final no lo hicieron, por supuesto. En Marcos capítulo 6 del 1 al 6, él es rechazado en su pueblo de residencia. En este episodio, en el episodio de cuando él está predicando en Capernaum, y él dice, le dan el rollo. Claro, eso lo relata Lucas. Le dan el rollo y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para esto. Aquí, hoy se está cumpliendo esa palabra. Allí lo agarraron y lo iban a despeñar. Pero dice la Escritura que como no era su hora, él se volteó y pasó en medio de ellos. Casi lo apedrean. En Juan 5:43 Jesús mismo dijo: si otro viene en su nombre, a ese reconoceréis, pero a mí no. Ahora, frente a esto, ¿qué tiene Dios para nosotros hoy? Sencillo. Primero, afírmate en tu identidad en Cristo. Tenemos una identidad en Cristo. Nosotros no somos lo que el mundo nos dice. Si el mundo nos rechaza, gloria a su nombre, porque primero rechazaron a los profetas. Nosotros no vamos a depender del criterio de quien sea, ni del criterio del rector de la universidad, ni del criterio de la empresa donde trabajo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo en Él. Y yo soy hijo, no soy esclavo. Soy siervo, no soy esclavo. Y si esclavo, soy esclavo de Cristo, no esclavo del pecado.
nuestra identidad, afirmémosla en Él. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Romanos 8:16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, coherederos. En primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, en Efesios 5:30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nuestra identidad está en Cristo. Lo importante no es lo que otros digan de nosotros, sino lo que usted sabe que es, porque Dios lo dice aquí en este manual. Dios dice que usted es nación santa, real sacerdocio, lavado con su sangre, limpiado por su palabra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy seguro de que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos uno con Él. Así que si hay rechazo, hoy en esta noche se rompen esas cadenas. Hoy se desatan esas ligaduras. Si usted se ha visto aquí, créame, yo me vi en muchas de esas cosas y me tuve que poner a buscar en mi familia. Y claro que hay, por eso es que nombré este mensaje, una herencia nefasta. Porque esto va de generación en generación, de manera consciente o inconsciente. El diablo se vale de eso para inculcarnos y decirnos: tú no sirves, tú no vales, tú no eres digno, Dios se olvidó de ti, Dios no tiene nada que ver contigo, se perdió tu nombre allá en el cielo, no te encuentran. El diablo siempre quiere traer condenación a nuestra vida, pero hoy se rompe la cadena, hoy en el nombre de Jesús, amén. Podemos escapar. Podemos escapar de ese cazador. Salmo 124:17 dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Cuando Cristo derramó su sangre y usted dijo: Señor, entra en mi vida, allí se rompió ese lazo y usted logró escapar. Quiero cerrar con esto. Le invito a que se ponga en pie. Quiero leer Isaías 43 del 1 al 10. Pero yo quiero que usted cierre sus ojos y yo lo voy a leer para usted. Dice aquí: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto, al mundo he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan: verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el que saca el carro y el caballo. Ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gracias, Dios, te damos por esto que tú nos has mostrado hoy. Señor, gracias porque a través de las páginas de la Escritura nos ha mostrado, Señor, con objetividad
que el rechazo es una realidad, aun cuando tú utilizas también el rechazo para tus propios propósitos. Sin embargo, Señor, algunas veces inconscientemente recibimos heridas por gente que no está consciente, porque a lo mejor nuestros padres o no sabían, porque no hay un manual para criar un hijo, Señor, y ellos también estaban aprendiendo, igual que nosotros estamos aprendiendo con nuestros hijos. Y a veces los errores, Señor, se pagan caro, porque hay leyes espirituales que tú estableciste. Pero hoy, Señor, es día de reconciliación. Hoy es día, Señor, de bálsamo. Hoy es día de consuelo. En el nombre de Jesús.